Hermanos, hermanas de la Iglesia Salvación en Cristo de Xochimilco, hermanos de otras comunidades de fe que nos acompañan y comparten con nosotros este culto a Dios, sean ustedes bendecidos y sigan siendo bendecidos por el Señor. Estamos ya en el último domingo del mes de noviembre del año 2020, un año muy difícil, muy complicado para toda la humanidad y muy especialmente complicado para nosotros como iglesia. El Señor en su soberanía eligió esta etapa de la historia de la humanidad para llamar nuestra atención nuevamente a Él. Es una realidad que el hombre sigue sus propios caminos. Como dice el Señor a través de su palabra, el hombre en sus pensamientos es continuamente al mal, al opuesto, a un Dios que es un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios amoroso, que hace más de 2000 años manifestó una muestra de su amor para la humanidad, enviando a su Hijo unigénito, a Jesucristo nuestro Salvador, a nacer como un hombre, a padecer como un hombre, a morir como un hombre, a resucitar como un hombre, para darnos a ustedes y a mí la salvación y la vida eterna. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un acontecimiento digno de celebrarse. Y no solamente digno de celebrarse, hemos de cuidar la forma en la que lo celebramos. El nacimiento del Señor Jesús será una celebración atípica para nosotros este año. No lo vamos a poder celebrar como antes. A la fecha ya hemos sido limitados. Estamos limitados para hacerlo en las formas tradicionales. Pero estoy seguro que en el reino de Dios hay gozo, porque de una o de otra forma, en los templos, en las calles o en las casas, celebraremos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La iglesia cristiana, más o menos por el siglo IV, V, incluyó en su calendario litúrgico el periodo de Adviento. El periodo de Adviento entendido como un periodo de preparación para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios. La iglesia de entonces tomó de la lengua latina la palabra adventus, adviento para nosotros. Esta palabra, la palabra adventus, era usada en el Imperio Romano cuando se designaba algún funcionario, desde el César a un funcionario menor, a visitar alguna aldea, alguna ciudad, alguna comarca, para inspeccionar que la vida pública, que la vida política, que la vida social, que la vida cultural y que los servicios en esa comunidad estuviesen funcionando debidamente. Así y para eso se usó la palabra Adviento.
Cuando los lugareños eran notificados de tal visita, inmediatamente se preparaban para recibir a quien los visitaría. Preparaban fiesta que incluía música, comida, alegría. Preparaban que todos los lugares estuvieran funcionando debidamente, y quienes tenían la responsabilidad de servir en cualquier lugar, al ser notificados, tenían la oportunidad de dedicarse con mayor entrega a sus labores, a sus servicios, para el buen funcionamiento de su ciudad. Cuando llegaba a la ciudad, aquel inspector, por decirlo así, trataba de encontrar algunas anomalías, algunas deficiencias. Su inspección era rigurosa. Y cuando encontraba algo, entonces tenía el deber de reportarlo al imperio. Y el imperio tomaba cartas contra todos aquellos que resultaran responsables del indebido funcionamiento. A veces era juicio de muerte. Incluso cuando quien visitaba tenía la facultad de emitir en el momento el juicio, así lo hacía. Ese es el concepto que está en el corazón y en la mente de aquellos hermanos nuestros que insertaron, que pusieron en el calendario litúrgico de la vida cristiana esta etapa de preparación. Con ese pensamiento nosotros tenemos que acercarnos al Señor Jesucristo, porque siendo el celebrado y siendo el que esperamos, es la única autoridad para indicarnos cómo prepararnos debidamente. Él instruyó a sus discípulos y les dijo que tenían que prepararse, porque cuando Él viniera, quería encontrarlos firmes delante de Él. En el capítulo 21 de Lucas, en los versículos anteriores a los que escuchamos, el Señor Jesucristo respondió a sus discípulos aquella pregunta de cómo sería el tiempo cuando Él vendría por segunda vez. Y les dijo el Señor Jesucristo que habría señales. Dice el versículo 25, entonces habrá señales en el sol. El Señor Jesucristo anticipó que antes que Él venga, el sol se verá alterado en el servicio que cotidianamente le hace a la humanidad para glorificar a Dios. Habrá señales en el sol, en la luna, también este otro astro mayor, la luna, dará señales. La luna también alterará su rutina de servicio al Señor. Y los hombres con sus ojos verán estas señales. Pero no solo el sol, no solo la luna, y en las estrellas, dice el Señor Jesucristo. Ellos querían saber cuándo vendría. Ellos querían que el Señor Jesucristo les dijera una fecha, una hora. Y la respuesta del Señor Jesucristo son señales. Lo que yo llamaría señales mayores. Porque es un hecho que hoy estamos viendo pequeñas señales, pequeños anuncios
que anticipan la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la razón, en la filosofía, en el humanismo, las cosas que se ven se interpretan de otra forma. Según la palabra del Señor, son señales. El Señor Jesucristo habla de señales y está tratando de llevar el corazón de los suyos a una fase de preparación. Está queriendo el Señor Jesús hacerlos sensibles a la necesidad de estar preparados para ese gran día. Y tiene mucho sentido el anhelo de nuestro Señor, porque si vamos a celebrar su nacimiento, tenemos que prepararnos. No es el nacimiento de cualquier persona, es el nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y la celebración entonces debe ser primeramente espiritual, del alma, del corazón. Y si se puede, si se pudiera, entonces pudiéramos incluir lo material. Dice el Señor Jesucristo, cuando todas estas cosas pasen, entonces en la tierra va a haber angustia en las gentes. Se van a confundir a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora el Señor Jesucristo llama la atención de sus discípulos al mar, a las olas, al bramido del mar. Y dice el Señor Jesucristo, al ver todas estas señales, la gente de la tierra se va a angustiar, se va a confundir. Y en el versículo 26 dice, va a desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, dice nuestro Señor Jesucristo. Pareciera una noticia desalentadora en ese momento, pero no lo es, porque el Señor dijo que era necesario que se vivieran tribulaciones, y está cumpliéndose aquí el dicho de nuestro Señor de las cosas que sucederán. Pareciera una noticia triste para ellos, pero inmediatamente al ver el Señor Jesucristo la reacción en sus corazones, les dice en el versículo 27, entonces, después de la angustia, después del desfallecimiento, después de que se conmuevan las potencias de los cielos, entonces verán con sus propios ojos, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Esa es la esperanza que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos en un momento así. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, porque el Adviento no solamente nos prepara para celebrar su nacimiento, el Adviento también debe prepararnos para esperar su segunda venida. Y en estas palabras de nuestro Señor nos gozamos en que en ese poder y esa gloria con la que Él vendrá, entonces nos sacará a nosotros, su iglesia, nos librará de toda tribulación. Pero dice el Señor Jesucristo,
deben prepararse, deben estar preparados. Cuiden angustiarse, cuiden desfallecer. Dice el versículo 28, cuando estas cosas comiencen, como ahora que lo vivimos, cuando estas cosas comiencen, dice el Señor Jesucristo, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Erguíos y levantad vuestras cabezas. Como parte de la preparación que el Señor demanda de nosotros estos días, es que no nos dejemos intimidar por los días que vivimos, por estas pequeñas señales. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es que levantemos nuestra cabeza, seguros, confiados, que Él está con nosotros, que con la misma gloria que vendrá, que con la misma autoridad que vendrá, camina con nosotros este tiempo y que seguirá haciéndose y cumpliéndose su voluntad estos días que para nosotros son difíciles. Así que tenemos la responsabilidad de llegar a la gran celebración, no derrotados por esta pandemia, no intimidados por este virus. Debemos llegar a la celebración gozando y disfrutando de la gloria y el poder que representa para cada uno de nosotros el Señor Jesucristo. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. El Señor Jesucristo, dejando más claro en el corazón de los suyos la necesidad de prepararse, les dice una parábola. Y en el versículo 29 les dice: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Es parte de la preparación con la que debemos celebrar esta Navidad. Debemos alegrarnos y gozarnos porque está cerca la venida de nuestro Señor. Cada vez está más cerca. Y eso es lo que anticipan todos estos acontecimientos que el mundo y que muchos de nosotros como iglesia no queremos ver. Dice la palabra del Señor en el versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Sabed que está cerca el reino de Dios. No sé qué vio en el corazón de los suyos el Señor Jesucristo, pero en consecuencia dice el versículo 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor Jesucristo, mis palabras, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy anunciando, ha de cumplirse. Eso pasará. Ahora, el Señor Jesucristo les ordena a sus discípulos hacer dos cosas. En primer lugar, les dice, así como se mirarán las señales, así examínense ustedes
a sí mismos. En el versículo 34 les dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí el Señor Jesucristo invita a los suyos a que estén preparados desde su corazón, porque el reino de Dios, porque las cosas de Dios son cosas que no se ven, son espirituales, y así tienen que vivirse y así tienen que celebrarse. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es una celebración que debe iniciar adentro, en el alma, en el corazón. Debe ser producto de nuestra fe en lo que Él representa para nosotros, aquí en la tierra y en la vida eterna. Por eso los llama a que vean a detalle, a que hagan una introspección, una observación minuciosa del estado que guarda su vida en relación a lo establecido por el reino de Dios. Y les llama la atención a cuidar que su corazón esté centrado solamente en la comida. Y aquí usa la palabra glotonería. Y es importante que nosotros consideremos que la celebración de la Navidad no descansa solamente en la comida. Es parte, la comida es parte, pero no es la esencia de la celebración. Cuiden que su corazón no esté cargado de glotonería. La celebración de este año va a ser atípica, va a ser distinta. Es más, todavía no sabemos si alguno de nosotros llegaremos a esa fecha. Y el mensaje que Dios nos da es, si tú llegas a esa fecha, desde este momento, deja de preocuparte por la comida. La vida en el Espíritu no consiste en comida ni en bebida. La vida en el Espíritu es gozo en el Espíritu Santo. Dice el Señor, cuiden que su corazón esté cargado de embriaguez. No me voy a detener mucho aquí porque algunos de nosotros hemos superado esa dificultad y espero que todos los que en algún momento fuimos adictos a la bebida, al alcohol, en Cristo, eso ya no sea necesario. Porque la gente en el mundo celebra la Navidad en los placeres, incluido el vicio del alcohol. Alrededor de la Navidad son muchas las utilidades para las empresas que venden bebidas alcohólicas. En los trabajos, un presente es una canasta llena de vino. Mucha gente espera la Navidad solamente para brindar, sin encontrar el sentido, el significado verdadero de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, que se hizo hombre siendo Dios. Muchos de nosotros en Cristo hemos dejado esto y se ha cumplido lo que dice la palabra del Señor, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay de aquel, hay de aquella, que siendo parte del pueblo de Dios, todavía tiene en su mente o en su corazón esperar la oportunidad para brindar, para celebrar, para embriagarse, dice aquí el Señor. Tengan cuidado. Y en tercer lugar, aquí dice el Señor Jesucristo, tengan cuidado de que sus corazones estén cargados de los afanes de esta vida, dice el versículo 34. Aquí lo que está tratando el Señor Jesucristo es
de no dejar que nuestro corazón se llene de preocupaciones. El Señor quiere que busquemos primeramente las cosas de su reino y su justicia. Y es necesario, amados hermanos, recordar que aquel niño que nació en Belén y que creció y que se hizo hombre, le dijo a los que le siguen que no nos afanemos ni por lo que hemos de comer ni por lo que hemos de vestir, que busquemos por el contrario primeramente las cosas de su reino y que todas las demás cosas, incluidos esos problemas, incluidas esas necesidades que hoy tenemos, por promesa de Él, del celebrado, por promesa de nuestro Señor Jesús, vendrán por añadidura. Cuiden que su corazón esté cargado de los afanes de esta vida. Y el Señor Jesucristo les dice: porque no sea que la inminente venida suya los encuentre descuidados, como se descuida aquel animal que es atrapado por una red, como se descuida aquel que ha caído en una trampa. Por lo tanto, dice el Señor Jesucristo, tengan cuidado, sean vigilantes. Y en el versículo 36 le dice a los suyos: velad, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí el Señor utiliza un verbo que originalmente significa insomne. Este llamado como parte de la preparación a velar, a no dormirse, a estar alerta, a que si vemos la mínima señal, nos pongamos más trucha, más alerta, seamos más cuidadosos. Hoy más que nunca ustedes y yo tenemos la responsabilidad de estar debidamente preparados delante del Señor. Mucho pueblo de Dios ha partido a su presencia y todos en el Señor esperamos que hayan estado debidamente preparados. Y que hayan gozado y disfrutado de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero cuando el Señor advierte estas cosas, es porque muchos de nosotros somos negligentes, somos confiados. Nos sostenemos mucho en su gracia. Y eso no lo limita como un Dios de gracia. Pero a veces descuidamos nuestra responsabilidad dentro de su reino. Descuidamos su servicio, descuidamos nuestra comunión con Él. Y aquí el Señor les dice: quiero que permanezcan muy alerta ante las pequeñas señales. Y aquí les dice cómo deben hacerlo. Y trae a la mente y al corazón de sus discípulos la oración. Y les dice: tienen que orar en todo tiempo. Eso era lo que hacía la iglesia. Cuando insertaron en el calendario litúrgico aquellos hermanos el Adviento, este tiempo de preparación, ellos se inclinaban mucho por la oración, oraban mucho tiempo, oraban buscando en Dios una mejor comprensión, un mayor entendimiento del significado de su nacimiento en la vida de cada uno de ellos. Se gozaban en las Escrituras, en entender el cumplimiento de la promesa de Dios desde los profetas, el anuncio que un día nacería el príncipe de la paz. Pero no solo oraban. En aquellos siglos, cuando inició el Adviento, la iglesia ayunaba. Ayunaba la iglesia. Y en el ayuno hacían más cercana su comunión con Dios. En el ayuno, el Espíritu Santo
les daba discernimiento y los iluminaba para reconocer su error, su pecado delante de Dios. Y entonces así llegaban preparados a la gran celebración. Pero no solo oraban y ayunaban, retomaban su compromiso, su responsabilidad en el servicio a Dios. Es natural que a veces los problemas, las circunstancias nos hacen desobligarnos de las cosas de Dios. Hoy la Iglesia de Jesucristo sufre la indiferencia de muchos de nosotros, que nos hemos acostumbrado solamente a una forma de servirle. No somos nosotros quien establece ni los sazones ni los tiempos. Es Dios quien en su soberanía prueba su fe y prueba la mía, prueba su fidelidad y prueba la mía. Y el tiempo de Adviento tiene que ser un tiempo que nos ayude a revisar la forma, la continuidad de nuestro servicio al Señor. Aquella iglesia no solamente oraba, ayunaba, rectificaba, retomaba su compromiso con el Señor. Iniciaban un trabajo de compartir solidariamente con la necesidad de otros, porque ese es el significado de Jesucristo, quien siendo Dios por necesidad nuestra, se hizo hombre como nosotros y vino y habitó entre los hombres. La iglesia tiene que seguir siendo solidaria y tenemos que retomar estos días para ejercer la solidaridad como el Señor Jesucristo lo hizo con nosotros, en la medida de nuestras posibilidades. Dice el Señor Jesucristo: oren en todo tiempo, oren en todo tiempo y pidan las fuerzas para sobreponerse a las tribulaciones que vendrán. Hoy necesitamos fuerzas. Hoy el Señor Jesucristo ve que ustedes y yo necesitamos fuerzas. Y qué hermoso es que en la comunión, que en la oración con Él, nuestra vida espiritual es fortalecida. Usted se siente débil, es que usted no ha orado. Usted no entiende lo que estamos viviendo, es que usted no está teniendo comunión con Dios. Y por lo tanto usted no está preparado, o yo no estoy preparado para celebrar dignamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos orar. Y el Señor Jesucristo dice: pide fuerzas. Y miren cómo lo expresa en esta versión el Señor. Dice: ora en todo tiempo para que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cómo podemos escapar? Separados de Él, nada podéis hacer. Usted y yo necesitamos este tiempo al Señor Jesús en nuestra vida. Usted y yo tenemos que rectificar nuestra comunión con Él. Hoy tenemos que asumir el reto del apóstol Pablo y decir con él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque solo la fuerza del Señor será suficiente para que cuando Él venga nosotros podamos estar firmes. Pero no espere usted el día de su segunda venida. Este día el Señor lo quiere ver con su cabeza erguida frente a Él. Y dice en el versículo 36, en la parte final: y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí lo que está tratando el Señor Jesucristo de decir es: vienen tribulaciones, vienen pruebas, y ustedes van a necesitar fuerza para permanecer de pie. Amados hermanos, qué hermoso el periodo de Adviento. Preparemos nuestra vida y nuestro corazón para celebrar dignamente el nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo, pero también para que se refresque la esperanza que tenemos de que un día vendrá con poder y gloria y consumará nuestra redención y cesará para nosotros el dolor, el llanto, y eternamente seremos consolados por Él. Dios bendiga su palabra en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros. Amén.